Hola, mi nombre es Teo Cruz, soy del grupo Sabatino 701 de la licenciatura de Inglés y voy a exponer el tema sobre conflictos, eh, sus conceptos, tipos de conflictos y demás, de la materia resolución de conflictos. Empezando por ¿qué es un conflicto? Bueno, un conflicto es una disputa o discrepancia entre dos o más personas que tienen intereses o opiniones diferentes que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales, a nivel social, cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta guerra, pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y en algunos casos aceptar que ninguno de los objetivos podrá satisfacerse completamente. Las causas del conflicto. Bueno, pues las causas de conflicto pueden darse de manera individual o en simultáneo. Entre las más representativas están la falta o falla en la comunicación, discordancia de intereses, discordancia de valores, discordancia de roles, desigualdades. En la falta o falla en la comunicación surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o a una falta de información. Por ejemplo, una mujer se pelea con su pareja porque no le comunicó que habían modificado el horario de la reunión, pudiera decirse. En la discordancia de intereses surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad y esto va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo, un país quiere obtener la soberanía de un territorio que tiene otro país. En la discordancia de valores, perdón, surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por ejemplo, dos personas de religiones diferentes entran en discusión porque cada una defiende su propia tradición. En la discordancia de roles surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado le pide a su jefe que respete su horario de descanso o su día de descanso. Desigualdades. En las desigualdades surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos reclama al gobierno por la alta de los alimentos y en fin, bueno, los elementos del conflicto, eh, pues todo conflicto debe contar con ciertos elementos. Entre esos elementos están los actores. Los actores son aquellas personas que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas a un área o sobre algún punto de vista. Según el caso, los actores intervienen de manera directa o indirecta. También otro elemento es el problema. El problema es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Pueden tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Otro elemento es el proceso. El proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto. Las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogo, negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones que puedan derivar de la falta de consenso. En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participen.
en conflictos interpersonales o conflictos de grupos. Los conflictos interpersonales se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Conflictos de grupo se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o, o de grupo pueden clasificarse según sus características. Características de conflictos ideológicos, conflictos religiosos, conflictos políticos, conflictos filosóficos. Entre los conflictos ideológicos se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas o que defienden intereses distintos. En los conflictos religiosos se enfrentan diferentes sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. En conflictos políticos se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un estado. En conflictos filosóficos se enfrentan personas o grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela, un problema, y muchas veces cada visión excluye a los demás. Esos conflictos no suelen generar conflictos mayores. Otro conflicto también es el conflicto armado. Los conflictos armados se enfrentan grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder de un territorio o recurso disputado a la fuerza, como lo vemos hoy en día sobre los personajes llamados comunitarios o los grupos armados delincuenciales, muchos de ellos. Conflictos en relaciones interpersonales. Las relaciones humanas conllevan indefectiblemente diversos conflictos. Desde los nacimientos, los seres humanos conviven y se adaptan dentro de la familia o los círculos más íntimos, donde adquieren principios y valores. Algunos ejemplos de conflictos en este ámbito son o pueden ser, como ejemplo, una madre que discute con su hijo adolescente porque el joven no quiere estudiar para el examen. Un hombre que discute con otro por sacarle el lugar en la fila del supermercado. Ese puede ser otro. Un jugador que discute por una mala jugada de su compañero. Una vecina que conduce mal sobre el carril de donde va manejando. O conflictos sociales. Los conflictos sociales, la sociología estudia conflictos entendidos desde otra perspectiva. Cuando proceden de la propia estructura de la sociedad, las desigualdades económicas, los abusos de autoridad y los desencuentros entre los grupos resultan los motivos más analizados por esta ciencia. Algunos ejemplos de conflictos en este ámbito son los trabajos de una empresa, una disputa por intereses territoriales entre los representantes de dos países vecinos, una disputa por una junta de firmas realizada por una organización, una manifestación llevada a cabo por un grupo de vecinos para pedir mayor seguridad en su comunidad, y entre muchos más. Ahora pasemos al tema de cómo solucionar un conflicto. Existen ciertos tipos o criterios, ciertos pasos, o criterios que se pueden tener en cuenta para trabajar en miras a la resolución de un conflicto. Entre los elementos que pudiéramos adaptar a la resolución de conflictos o a solucionar un conflicto, reconocer la situación, buscar alternativas, proponer soluciones, escuchar al prójimo, lograr el consenso. Entre reconocer la situación, conocer a las partes implicadas y la raíz del conflicto. Entre buscar alternativas, pues sería, una vez entendido el conflicto y sus partes, es importante analizar qué se puede hacer para intentar llegar a un acuerdo.
Proponer soluciones, entablar y proponer la comunicación con las partes involucradas para debatir acerca de las posibles, para debatir sobre las posibles opciones o resoluciones. Escuchar al prójimo. Es recomendable adoptar una actitud de escucha y recepción para conocer el punto de vista del otro y las posibles alternativas de acción que pueda proponer. Lograr el consenso. El objetivo final de este proceso es que entre ambas partes encuentren aquella alternativa que beneficie y perjudique en igual o similar medida a ambas. Bueno, esto es una breve explicación sobre sus conflictos, el conflicto, sus posibles resolución o su solución, sus conceptos y los tipos de conflictos. Soy Teo Cruz.